No toda herida sangra por fuera. Algunos dolores son invisibles, pero tan profundos que cuando finalmente explotan, silencian hasta las sonrisas más ensayadas. Esta es la historia de una niña que interrumpió una boda con un grito que nadie esperaba escuchar. No fue un escándalo, fue un pedido de auxilio, un grito que atravesó memorias olvidadas, decisiones equivocadas y silencios ensordecedores, porque a veces la verdad que intentamos enterrar vuelve, y vuelve en el momento más inesperado. Al fin y al cabo, ¿qué harías si tu pasado decidiera tocar la puerta justo cuando intentas empezar de nuevo? La ceremonia era impecable. El jardín decorado con flores blancas y luces doradas parecía sacado de un cuento de hadas. Los invitados se emocionaban al ver a Elena, la novia, caminando lentamente hacia el altar. Era el día más importante de su vida, o al menos eso era lo que se repetía a sí misma, como un mantra para mantenerse en control. Por dentro sentía algo extraño, como si algo no encajara, una inquietud que ni el vestido perfecto podía ocultar. Sostenía las manos de Gustavo, el novio, intentando ignorar la sensación de que aquella felicidad era demasiado hermosa para durar. Los votos comenzaron, la música suave de fondo, todo transcurría como planeado. Hasta que, en el momento en que el sacerdote pidió silencio para el intercambio de anillos, una voz aguda e infantil rompió el aire. «Mamá». El sonido retumbó entre los invitados como un trueno en cielo despejado. Todos miraron hacia atrás, incrédulos. Elena se congeló. Su rostro perdió el color. Era como si el mundo se hubiera detenido por unos segundos. Reconoció esa voz. Sabía exactamente de dónde venía, pero no podía ser. Era imposible. Intentó disimular, fingir que no había escuchado, pero los ojos de todos estaban sobre ella. Y allí, a pocos metros del altar, estaba una niña de 7 años, con un vestido sencillo y los ojos llenos de lágrimas, mirándola directamente. 7 años antes, Elena vivía una realidad completamente diferente. Tenía apenas 22 años y apenas podía mantenerse. Trabajaba en 2 empleos y compartía una pequeña habitación en el fondo de la casa de una señora que apenas conocía. Fue en esa época que conoció a un hombre mayor, lleno de promesas e intenciones confusas. Ingenua, enamorada, creyó que él sería su salvación. Pero cuando descubrió que estaba embarazada, él simplemente desapareció. Sin apoyo, Elena vivió el embarazo con miedo. Se sentía sola, avergonzada, perdida. Cuando nació la hija, tuvo una crisis de pánico. Lloró tanto que no podía ni siquiera sostener al bebé en brazos. Pensó que era incapaz de ser madre. En un momento de desesperación, decidió entregar a la niña en adopción informal, dejándola al cuidado de una amiga de la familia que vivía en otra ciudad. Se dijo a sí misma que sería algo temporal, que era lo mejor para la niña, pero los días se volvieron semanas, las semanas, años, y la ausencia se convirtió en un silencio demasiado cómodo para romperse. Cuando conoció a Gustavo, decidió enterrar esa parte de su vida. Nunca se lo contó. Nunca le contó a nadie. Comenzó de nuevo como si fuera posible borrar el pasado. Pero ahora, allí, en el altar, esa decisión la alcanzaba de nuevo, y delante de todos. La niña se llamaba Laura. Había sido criada por Clara, la mujer a quien Elena había acudido años atrás, creyendo que ella podría cuidar de su hija mejor que ella misma. Pero Clara falleció recientemente, y antes de partir, le contó a la niña toda la verdad. Le dijo el nombre de su madre, le mostró una foto antigua, y Laura, con la inocente valentía de los niños, decidió que la encontraría. Todo lo que quería era saber si aquella mujer de la foto aún la amaba. Laura se enteró de la boda por casualidad. Una vecina de Clara trabajaba en un servicio de banquetes y reconoció la foto. Y ese día, sin saber exactamente qué encontraría, la niña fue hasta allí. Vio a la novia de lejos y su corazón se encogió. Era ella. Incluso con maquillaje y un vestido lujoso, era la mujer de la foto. Y Laura, tomada por una urgencia que ni ella comprendía, gritó:
Gritó con toda la fuerza del amor que había estado retenido por 7 años. El silencio que siguió fue denso. Algunos invitados fruncieron el ceño, otros intercambiaron miradas incómodas. Gustavo sostenía la mano de Elena, pero ella ya no apretaba. Estaba inmóvil. La novia que minutos antes sonreía emocionada, ahora parecía asustada como una niña perdida. Era como si su alma hubiera sido arrastrada al pasado. Y en el fondo de los ojos de aquella niña, vio todo lo que había intentado olvidar. Elena dio 2 pasos hacia atrás. El velo temblaba sobre sus hombros, no por el viento, sino por las manos temblorosas que ahora lo sujetaban. El sacerdote miraba sin saber qué hacer. Gustavo, confundido, preguntó en voz baja, ¿conoces a esta niña? Y fue en ese instante que Elena entendió. O contaba la verdad ahora, o viviría para siempre con otra mentira. Pero la voz no salía. Se sentía avergonzada, expuesta, juzgada por miradas que antes la aplaudían. Lentamente, caminó hacia Laura. Se arrodilló ante la niña y sostuvo su rostro con delicadeza. El mundo parecía haber desaparecido alrededor. «Soy yo», susurró. «Soy tu mamá». Las lágrimas corrieron por el rostro de la niña y por la cara de la mujer. Era como si, en ese instante, años de vacío comenzaran a llenarse. Pero el reencuentro tan soñado no llegó sin dolor. Gustavo se apartó, impactado. Sus padres se levantaron, murmurando. Los invitados ya no sabían si debían quedarse. Elena tomó a Laura en brazos. Por primera vez, sentía el peso real de la maternidad, no como culpa, sino como redención. Pero aún faltaba enfrentar el juicio más difícil, el de ella misma y el de Gustavo. Él no dijo una palabra, solo la miró con una mezcla de dolor y desconcierto. Y en ese silencio entre los dos, todo podía cambiar. Elena sentía cada mirada como una sentencia. Las personas no conocían su historia, pero juzgaban como si la supieran. Murmullos resonaban entre los bancos, susurros como puñales. No esperaba aplausos, pero tampoco estaba preparada para el desprecio. Sostenía a Laura con fuerza en brazos, como si la niña fuera su escudo y al mismo tiempo su salvación. Era extraño. Por primera vez estaba haciendo lo que debería haber hecho años atrás, proteger a su hija. ¿Pero era demasiado tarde? Gustavo se alejó unos pasos, se llevó la mano a la cabeza y caminó hacia un lateral del altar. Estaba en shock. La mujer con quien planeaba construir una vida había ocultado una hija, una vida entera. Pero también veía el dolor en sus ojos, un dolor que no parecía una mentira. Mientras el sacerdote intentaba retomar el control de la ceremonia, nadie más prestaba atención. La boda se había transformado en otra cosa, una revelación pública, una herida abierta, un tribunal silencioso. Elena miró a Gustavo. Quería hablar, explicar, gritar que no era cobarde. Solo había sido demasiado frágil. Pero no había tiempo. Todo parecía derrumbarse frente a ella. Y aún así, había una extraña paz. Porque incluso en medio del caos, Laura estaba allí. Y por más que el resto del mundo se desmoronara, ese abrazo era real. Era la primera vez en 7 años que hacía algo por amor. Y no por miedo. Más tarde, en un salón reservado, Elena y Gustavo conversaron a solas. Él escuchaba en silencio mientras ella contaba toda la verdad. Ya no usaba palabras ensayadas. Hablaba con el corazón. Habló del abandono, de la culpa, de las noches en vela preguntándose si su hija estaba bien. Contó cómo intentó fingir que nada de eso existía, hasta que el dolor se convirtió en silencio. Un silencio tan cómodo como destructivo. Y ahora la verdad había gritado por ella. Gustavo lloró, no de rabia, sino de frustración. Se sentía traicionado, sí, pero no por el hecho de que ella tuviera una hija, sino por haber intentado borrar su propia historia. «Podrías haberme contado», dijo él. «Lo habría entendido». Esas palabras dolieron más que cualquier grito, porque en el fondo Elena lo sabía. Sabía que, quizás, si hubiera confiado, todo habría sido diferente. Pero el miedo es un enemigo cruel, y se había escondido tanto tiempo que olvidó cómo mostrarse. En aquella habitación silenciosa no había una decisión tomada, pero había una nueva oportunidad. Gustavo pidió un tiempo. No sabía si podría seguir adelante,
pero prometió no darle la espalda a Laura. Y eso bastaba. Por primera vez, Elena entendió que el amor no es ausencia de errores, es presencia a pesar del dolor. Y a veces, el perdón comienza con el coraje de contar tu propia verdad. La fiesta nunca sucedió, los invitados se fueron, pero algo mucho más importante había comenzado ese día. Elena no se casó, pero se reconectó. Inició un proceso largo y doloroso de reconstrucción con Laura. Pasaron semanas hasta que la niña confió en ella. Cada noche una historia, cada mañana una disculpa silenciosa en forma de desayuno. Era extraño cómo dos desconocidas podían convertirse en familia, un gesto a la vez. Gustavo, después de un tiempo alejado, volvió, no con anillos, sino con preguntas. Quería conocer a Laura, saber quién era, ayudar, aunque todo aún doliera. Y poco a poco, como quien aprende a caminar de nuevo, los tres fueron creando una rutina. Un sábado en el parque, un domingo con pizza, un martes de dibujos en la sala. Todo era nuevo, todo era frágil, pero era real, no como antes, mejor, porque ahora había verdad. Elena nunca más ocultó su historia. Empezó a contar a otras mujeres lo que vivió. Comenzó a escribir, a compartir, y se dio cuenta de que al poner luz donde antes había sombras, más personas encontraban coraje para hacer lo mismo. Laura creció sabiendo que fue amada, incluso cuando fue dejada. Y Elena entendió que el perdón no borra el pasado, pero redime el futuro, y que a veces es necesario que todo se derrumbe para que algo verdadero empiece a construirse. No todos los finales felices comienzan con un sí en el altar. A veces comienzan con un grito inesperado, un silencio interrumpido, un abrazo que llegó tarde, pero llegó. Esta historia es más que una boda interrumpida. Es sobre el coraje, sobre asumir lo que fuimos para tener la oportunidad de ser algo mejor, sobre equivocarse feo y aún así merecer una segunda oportunidad. Porque la vida no está hecha de perfección, está hecha de elecciones. Y cuando elegimos amar de verdad, incluso rotos, algo dentro de nosotros comienza a ser restaurado. Si tú también cargas con algún dolor no resuelto, recuerda que nunca es tarde para volver, pedir perdón o empezar de nuevo. La verdad duele, pero libera. Y el amor, cuando es sincero, tiene el poder de sanar incluso aquello que creíamos imposible. Comenta aquí abajo, yo elijo volver a empezar, y suscríbete al canal. Aquí, nunca estarás solo. Aquí, el amor encuentra un camino.